el reino de Dios, en toda su grandeza, en toda su belleza, un reino eterno, en el cual Dios nos ha invitado a participar y a ministrar. El reino de Dios aquí está, en medio de nosotros. Vamos a estudiar la manifestación del reino de Dios durante el ministerio terrenal de Cristo. ¿Cuántos se gozan el Señor esta noche? ¿Cuántos sienten su presencia? Aún a pesar de la agitación, hay una paz preciosa aquí en esta noche. ¿Cuántos la sienten? Bueno, vamos a leer y estudiar la manifestación del reino de Dios durante el ministerio terrenal de Cristo. El primer texto que yo les quisiera invitar a leer, a estudiar, está en Lucas, en el capítulo 4, y en el versículo 43. Mas él, Jesucristo, les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo. No lo envió de vacaciones, no lo envió a pasear, ni lo envió a estudiar. ¿A qué lo envió? La Biblia lo dice claramente, que Dios envió a su Hijo a predicar y a manifestar el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. Esa fue una de las principales razones de su venida al mundo. Predicar y demostrar el reino de Dios a una humanidad que estaba esclavizada por el diablo. Jesucristo lo hizo a cabalidad, porque hermanos amados, desde el principio hasta el fin de su ministerio, predicó el reino de Dios y con resultados, porque cuando él predicaba el reino de Dios, sucedían cosas extraordinarias. Dios se manifestaba en él y por medio de él en el mundo. Leamos Lucas capítulo 4, versículos 17 y 18, y luego versículo 23. 4, 17 y 18. Y fue le dado el libro del profeta Isaías, y como él abrió el libro, halló el lugar donde está escrito, o estaba escrito: el Espíritu de Jehová, o el Espíritu del Señor, es sobre mí, por cuanto me ha ¿qué? Ungido, para dar buenas nuevas, o sea, predicar el evangelio a los pobres, y no solo los pobres en el sentido material, sino en el sentido espiritual, los pobres en espíritu. Me ha enviado para sanar ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. Aquí la palabra corazón puede identificar el órgano vital que sirve como una bomba para bombear y hacer circular la sangre por todo nuestro cuerpo, o puede referirse al corazón espiritual, el asiento de nuestros afectos, de nuestras emociones, el lugar donde residen nuestros sentimientos. El corazón físico es un órgano que está situado aquí en el lado izquierdo de nuestro pecho, pero el corazón espiritual, ¿saben dónde está? Aquí está un importante centro nervioso llamado el plexo solar, que le peguen un puñetazo o una patada en el estómago y usted puede ¿qué? Morir. Es una de las partes más delicadas del cuerpo. ¿Por qué? Porque allí es donde reside nuestro espíritu. Casi todos los hechizos enviados contra nosotros se sitúan aquí para estorbar la manifestación del espíritu a través de nuestro espíritu. Cuando uno siente una fuerte emoción, ¿dónde la siente? Aquí, porque este es nuestro corazón espiritual. Y la Biblia dice que Dios quiere sanar a los quebrantados de corazón, no solamente a los que tienen afecciones cardíacas, enfermedades cardiovasculares, sino también quiere sanar a los que están afectados en sus emociones, en sus sentimientos, los heridos, los que han sufrido profundas heridas en su alma.
los que sufren de depresión, los que sufren de ansiedad, los que sufren de lástima propia, porque están heridos, profundamente heridos. Dios también los quiere, ¿qué? Sanar. Este es el mensaje del reino. Noten bien, me ha ungido para dar buenas nuevas. El evangelio, ¿cuál evangelio? El evangelio del reino a los pobres. Me ha enviado ¿a qué? A pregonar, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, y además de eso para pregonar a los cautivos, ¿qué? Libertad. Ahí están las dos grandes manifestaciones del Espíritu hoy en día: la sanidad del alma y del cuerpo, y la liberación del Espíritu de toda opresión maligna, de toda cautividad a manos de nuestro enemigo Satán, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista. Hay dos clases de ceguera: la ceguera física, que es la pérdida de la habilidad de ver, porque se han deteriorado los ojos o los nervios ópticos. Pero también hay una ceguedad, ¿qué? Espiritual. Una ceguedad espiritual. ¿Y cuál será peor de las dos? ¿La ceguedad física o la ceguedad espiritual? Claro, la ceguedad espiritual. Pero Dios quiere sanar nuestra vista, tanto física como espiritual. ¿Qué más se dice diciendo? Para poner en libertad a los oprimidos, a los quebrantados, y para predicar, como parte del evangelio del reino de Dios, el año agradable del Señor, o el año de la buena voluntad de Dios. Dios tiene una actitud favorable hacia la humanidad. Dios hoy es más misericordioso que en cualquier época de la historia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Dios quiere erradicar todo juicio sobre nuestras vidas para que podamos ser libres, para que podamos ser sanos y para que podamos disfrutar de esta vida a plenitud. La Biblia dice que Dios se deleita en la misericordia y Él quiere perdonarte y quiere liberarte, quiere transformar tu vida íntegramente en todos los aspectos de tu vida, para que tú puedas vivir como un verdadero ciudadano del reino de Dios en esta última generación, en esta generación terminal. Yo creo que la venida de Cristo está más cercana de lo que nosotros podamos imaginar. No les puedo dar ni la fecha, o sea, no les puedo dar día, ni mes, ni año, pero yo creo que está a las puertas la venida de Cristo Jesús, y Dios está levantando un nuevo pueblo, un pueblo libre, para servirle, para honrarle con todo el corazón. Este pueblo liberado, ungido, es el que va a conquistar ciudades, naciones para Cristo antes de que Cristo venga. ¿Cuántos glorifican su nombre? La tarea que Dios nos ha dado no es solamente ir a salvar unas almas aquí, unas almas allá. En 1963, 64, 65, Dios nos reveló el Evangelio del Reino y empezamos a orar por Guatemala. Guatemala en ese tiempo tenía un 5% de la población evangélica. Hoy, 40 años más tarde, una generación más tarde, Guatemala es el país más evangelizado del continente americano y quizás del mundo entero. Se calcula entre 38 y 42% de la población ya es cristiana evangélica. El evangelio ha influido sobre todos los aspectos de la vida humana. Hemos tenido presidentes evangélicos, senadores evangélicos, hemos tenido muchos gobernadores, muchos alcaldes evangélicos. El evangelio se ha divulgado. Miren, hermanos, solo en la ciudad ustedes se están gozando porque en Jalapa ustedes tienen hoy una emisora, aunque comercial, pero dedicada a la propagación del evangelio, ¿no es cierto? Este es un privilegio enorme que ustedes tienen. Pero en la ciudad de Guatemala tenemos 15 emisoras evangélicas, FM y AM, que predican y transmiten música cristiana día y noche. Tenemos 2 televisoras evangélicas. Tenemos cientos de escuelas y colegios evangélicos. Tenemos universidades evangélicas. Librerías evangélicas por todas partes.
clínicas evangélicas por todas partes. La influencia del evangelio en Guatemala es enorme. Falta todavía, pero ya el reino de Dios se está estableciendo en Guatemala. Amén. ¿Cómo? Por medio de la predicación de ¿cuál evangelio? Del reino de Dios. ¿A qué va a llevar la predicación del evangelio de Dios? Del reino de Dios va a llevar a la instauración del reino de Dios en determinada persona o lugar. Amén. ¿Qué quiere hacer Dios aquí en Jalapa y sus alrededores? ¿Qué quiere hacer en el estado de Veracruz? ¿Qué quiere hacer en la República Mexicana? Establecer su reino. Un reino de paz y de prosperidad. Amén. Y lo va a lograr por medio de la predicación y la ejemplificación del evangelio del reino. ¿A través de quiénes? De nosotros. Ahora, Cristo fue mensajero del reino, fue heraldo del reino. Él vino exprofesamente a anunciar y a establecer el reino de Dios. Aquí lo dice, ya lo leímos en Lucas 4:3, en 43. Desde su primer sermón en adelante, porque acabamos de leer el sermón de Jesucristo en Capernaum, en Nazaret, en la ciudad donde él se crió, donde él se levantó. Él regresó lleno del Espíritu Santo y predicó. El Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado para sanar, para liberar, para anunciar el año agradable de Dios hacia su pueblo. Y hermanos amados, empezaron a suceder cosas maravillosas. Pasemos al versículo 23. Les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y él quiso manifestar su poder en Nazaret, pero no pudo. ¿A causa de qué? A causa de su incredulidad. La incredulidad ató las manos de Dios. Dios quiso salvar, Dios quiso sanar, Dios quiso liberar en Nazaret, como lo había hecho previamente en Capernaum, pero no pudo. La gente se levantó, sacó a Jesús a empellones, lo llevaron a la fuerza a la orilla de un barranco, lo querían lanzar al vacío, pero por intervención seguramente de los ángeles de Dios, Jesús desapareció, se esfumó, salió del medio de ellos, escapó. Y óigalo bien, jamás volvió a Nazaret a predicar. Fue esta la última vez que puso su pie en la ciudad de Nazaret por causa del rechazo que él sufrió. Amén. De ahí comenzó a predicar por toda Judea, Galilea. Vamos a Mateo capítulo 4. Estamos hablando de la manifestación del reino de Dios a través del ministerio público terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos verlo aquí en Mateo 4, ya lo leí una vez, no sé a qué horas, si fue en la mañana, en tarde o en la noche, pero quiero que leamos Mateo capítulo 4, versículo, ya les voy a dar el versículo, aquí al final del capítulo, versículo 23. Y rodeó Jesús toda Galilea, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, enseñando en las sinagogas de ellos, de los judíos, y predicando ¿cuál evangelio? El evangelio del reino. Y como consecuencia, oigan bien, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Espíritu Santo se manifestó a través de grandes milagros, milagros de sanidad, milagros de liberación. Versículo 24. Y corría su fama, traspasó las fronteras nacionales. Aún en Siria, en un país vecino, oyeron hablar de este gran profeta que Dios había levantado en Israel, y le trajeron todos los que tenían mal. Hay otra versión que dice los que tenían maleficios, y maleficios son embrujos. Les trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y los lunáticos, y los paralíticos, y a todos los que los sanó. Y le siguieron mucha gente de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y de la otra parte del Jordán. Estos fueron
días, los meses de su popularidad. La gente acudió de todas partes, de todos los ámbitos del país y aún del extranjero. Y la Biblia dice que todo el que venía en busca de él era sanado, era liberado, todo, sin exclusión de ninguno. Todos experimentaron el poder de Dios. Esa es la voluntad de Dios para usted hoy, aquí. Que todos ustedes experimenten su poder. En el área de su necesidad, que Dios renueve su mente, que Dios libere su espíritu, que Dios sane su cuerpo. Dios quiere hacer milagro tras milagro si ustedes responden al mensaje del Evangelio del reino de Dios. Ahora Mateo 9:35. Y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, ¿y qué? Predicando el Evangelio del reino, y como resultado, sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. ¡Qué lindo! Jesucristo ordenó a 12 hombres, los 12 apóstoles, llamados más tarde apóstoles del Cordero, para que predicasen el Evangelio del reino, hermanos. Vamos a Mateo 10, el siguiente capítulo, y leamos lo que dice los versículos 7 y 8. Y yendo, predicad, diciendo que el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Y como resultado de la predicación de este Evangelio del reino, oigan lo que dice el versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia experimentasteis, ahora dad de gracia. ¿Habrá alguna prueba de que los discípulos, los 12 apóstoles originales, hayan sido liberados de demonios? Aquí está la prueba. Echad fuera demonios, porque de gracia recibiste, ¿qué? Liberación, ahora dad de gracia. Usted no puede liberar a otros si usted no ha sido liberado. Usted tiene que experimentar la liberación para después predicarla y ministrarla a las gentes necesitadas de Dios. Usted, con no someterse a Dios para ser liberado por causa de su orgullo, su temor o por cualquier otra causa, está deteniendo la obra de Dios en usted y como resultado o extensión de eso, está estorbando la manifestación de Dios en la vida de todos los que le rodean. Cristo llamó a estos hombres, los instruyó, los ungió y los mandó a sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y a liberar endemoniados. Y Cristo le dijo, recibieron esa bendición de Dios de gratis, por pura gracia divina, ahora dad ¿de qué? No se pueden cobrar por estos servicios. Yo conozco a una hermana que en otro país ministraba mucho liberación y empezó a cobrar. Claro, un psicólogo cobra, un psiquiatra cobra, ¿y por qué no yo?, dijo ella. ¿Y sabe lo que sucedió? Se acabó su ministerio. Se acabó su ministerio. Usted nunca se sienta tentado a cobrar por una administración en el área de la liberación o de la sanidad divina. ¿Me escucharon bien eso? ¿Cuántos están de acuerdo? Aquí está, le voy a dar el versículo, Dios me permita encontrarlo, versículo 45, Isaías 45, versículo 13. Yo lo desperté en justicia, está hablando del escogido de Jehová, y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. Óigalo bien, soltará mis cautivos, eso es liberación. Soltará mis cautivos no por precio, ni por dones. Uno no puede cobrar por los servicios que uno le presta al pueblo de Dios. Sí, el pueblo agradecido responde, pero muchas veces me dice la gente, me escribe, me llama, hermanos, queremos que venga a celebrar un seminario de liberación y queremos saber cuánto cobra, cuál es su tarifa. Yo le digo, hermanos, yo no cobro absolutamente nada. Si ustedes, por gratitud, quieren colaborar con mi ministerio, allá ustedes. Hoy los cantantes de moda cobran $1,500 por un concierto, más hotel 5 estrellas,
más gastos de viaje y gastos de publicidad. Pero uno que está envuelto en este ministerio de liberación no puede cobrar. De gracia recibiste, de gracia ¿qué? Dado. Amén, mis hermanos. Vamos a ver Lucas 9, 1 y 2. ¿De qué estamos hablando? De la liberación durante el ministerio terrenal, del Evangelio del Reino de Dios durante el ministerio terrenal de Jesucristo. ¿Qué dice Lucas 9, 1 y 2? Y juntando a sus 12 discípulos, les dio poder, y además de poder, ¿qué? Autoridad sobre todos los demonios, y que sanasen enfermedades, y los envió a que predicasen ¿cuál evangelio? El reino de Dios, y que sanasen a los enfermos. Me gusta más lo que dice, hermanos amados, creo que es en Mateo, capítulo 10, versículo 1, donde dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio potestad contra los demonios para que los echasen fuera. No solo sobre los demonios, sino contra los demonios. Ese es el poder que Dios nos quiere dar para poder enfrentar al diablo, poderlo reprender, poderlo atar, poderlo obligar a salir, a huir de las personas que han sido atadas, oprimidas por él por años. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos quieren ese poder? Pero hay un alto precio que pagar. El hermano pastor lo mencionó. ¿Cuál es? Morir a sí mismo, vaciarse del yo personal, rendir todo su ser a Dios para que Dios lo tome y lo unja, porque de otra manera usted se va a robar la gloria que solo a Dios le pertenece. Usted tiene que llegar a un punto donde las críticas no le afectan, ni tampoco la adulación. Que diga lo peor, que denigren de usted, no le debe afectar. Que lo exalten y que hablen maravillas de usted, tampoco le debe afectar. Inmune a la opinión pública. ¿Cómo podemos llegar a ese estado? Muriendo a nosotros mismos. Amén. En Apocalipsis 12:11 dice: y ellos, los hermanos, le han vencido ¿a quién? Al diablo y Satanás. ¿Por medio de qué? De la sangre de Cristo, de la palabra de su testimonio, y oigan esto, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Estaban dispuestos a morir al yo personal, morir a sí mismos, morir a su vanidad, su orgullo, su soberbia, para que Dios pudiera obrar sin limitaciones a través de ellos. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos quieren morir? Fácil es decirlo, pero nuestra carne se resiste. Tal es el nuevo hombre creado por Dios en justicia y santidad de vida, de verdad, ese está dispuesto a morir. Pero el hombre viejo, ese sí se resiste. Ese lucha enconadamente por no morir. Y nuestra lucha es con él. ¿Cuál es el peor enemigo del creyente? ¿Será el diablo? No, el peor enemigo es usted mismo. Mírese en el espejo y ahí va a ver a su peor enemigo. Es su carne, su yo personal. Y es a través de esa carne que el diablo se manifiesta en sus vidas. Mate usted la carne y no va a tener problemas con los demonios. Los demonios no lo van a tentar, no lo van a afectar si usted muere a sí mismo. Porque yo puedo llegar con un muerto y patearlo y reacciona, insultarlo y reacciona, está muerto, no responde. Así es cuando nosotros morimos a nuestro yo personal, el diablo puede venir a hacer lo que él quiera y no va a ganar nada. ¿Por qué? Porque estamos ¿qué? Muertos. Pasemos ahora al punto número 3. Cristo no solamente envió a los 12 apóstoles a predicar el Evangelio del Reino, sino según Lucas capítulo 10,
Él escogió y envió a otros 70 para que hiciesen lo mismo. Noten bien que en el versículo 1 dice, después de estas cosas designó el Señor aún otros 70, los cuales envió, de 2 en 2. Ahora, las instrucciones, comienza el versículo 8. Y en cualquier ciudad donde entrareis y os recibieren, comed lo que os pusieren delante, y sanad a los enfermos, que en ello viereis, y decirles, se ha llegado a vosotros, ¿qué? ¿Cuál fue la manifestación de Dios? La sanidad de los enfermos era evidencia de que el reino de Dios se estaba manifestando en uno de esos lugares que ellos iban a visitar. ¿Cómo y cuándo se va a manifestar el reino de Dios aquí en medio de nosotros? Cuando por medio del poder del Espíritu Santo muchos sean liberados y muchos sanados. Dios comenzó hoy a manifestar su reino. Hay hermanos y hermanas aquí que hoy experimentaron el poder de Dios y Dios empezó a arrancar de su alma y de su cuerpo de esos demonios infelices, desdichados. Los empezó a arrancar y obligar a salir en el nombre de Cristo Jesús. Lo que ustedes vieron o experimentaron esta noche es manifestación del reino de Dios. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Note el versículo 17. Los 70 regresaron alborozados, jubilosos, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Parece que ellos no esperaban que eso suceda. Tal vez dijeron, no, eso solo sucede en el ministerio de Cristo y de los 12 exaltados apóstoles. Pero nosotros somos legos, somos laicos, nosotros somos miembros comunes y corrientes. Dios no nos puede usar a nosotros, no. Y Jesús dijo, sí, mientras ustedes andaban ministrando liberación y sanación, yo veía los cielos abiertos y veía cómo Satanás caía como un rayo del cielo. ¿Qué va a provocar la caída de Satanás, la derrota de Satanás? El ministerio del poder del Espíritu Santo en el área de la liberación. Bien, hermanos, la destrucción del reino de Satanás es necesaria antes de que se manifieste el reino de Dios. Ayer creo que les compartí este texto. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y entonces, como resultado de esto, oí una voz en el cielo que decía, ahora sí, en este preciso momento, ahora ha venido, ¿qué? La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Cuándo se va a manifestar el reino de Dios? Cuando la iglesia empuña las armas y se lanza en contra de Satanás a reprenderlo hasta llevarlo a la derrota en Cristo Jesús. Cuando el diablo y sus demonios sean arrojados de los lugares que ellos ocupan en la esfera celeste, se va a manifestar el reino de Dios. Toda iglesia tiene que envolverse en la guerra espiritual. Toda iglesia tiene que envolverse en la guerra espiritual. Si usted es líder, si usted es pastor y me viene a decir, yo no creo en la guerra espiritual, usted es un siervo de Satanás. Porque está protegiendo al diablo, está defendiendo al diablo. Y está dejando que el diablo siga haciendo lo que él sabe hacer mejor, sin que nadie se oponga. Bien, hermanos, con la guerra espiritual nosotros hemos cerrado prostíbulos. Con la guerra espiritual hemos cerrado cantinas. Con la guerra espiritual hemos destruido centros de brujería. No hemos tenido que hacer un desfile, no hemos tenido que hacer una protesta, no hemos tenido que pintar pancartas e irnos delante de un centro de brujería a protestar, nada. Por medio de la oración y el ayuno hemos logrado destruir esos antros de perdición. Cantinas, prostíbulos, ventas de crack y de otras drogas. Hemos saneado ciertas partes de la ciudad usando los medios que Dios nos ha dado, las armas que Dios nos ha dado para la destrucción del reino de Satanás y la instalación del reino de Dios. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios?
Jesús predicó el Evangelio del Reino. Jesús predicó el Evangelio del Reino y ordenó que los 12 apóstoles lo hicieran, y lo hicieron con gran efectividad. Jesús predicó el Evangelio del Reino y ordenó a los 70 discípulos que lo predicasen, y lo hicieron, y con gran efectividad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios ahora? Mateo capítulo 24, 14. Y este Evangelio del Reino en estos tiempos finales será predicado, claro, en el poder del Espíritu Santo, será predicado a todos los gentiles, a todas las gentes de todas las razas, lenguas y nacionalidades. Y cuando este Evangelio sea predicado como Dios lo ha ordenado, entonces y solo entonces vendrá ¿qué? Vendrá el fin. ¿Cuándo va a terminar esta era? ¿Cuándo va a terminar esta dispensación? Cuando el Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo a todos los gentiles. Hay grandes sectores de la humanidad que nunca han oído este Evangelio. Los islámicos, los hindúes, los budistas, los shintoístas, todos los paganos, todos los animistas, todos los espiritistas, todos ellos necesitan oír este Evangelio. Esa es la tarea que Dios nos ha dado. ¿No saben ustedes que hay mucha gente aquí en México que nunca ha oído el Evangelio del Reino? Han oído un evangelio distorsionado. Miren, hermanos, no solo impíos, aun creyentes que nunca han oído el Evangelio del Reino. Han oído otro evangelio, un evangelio carente del poder y de la gloria de Dios. Un evangelio suavecito, un evangelio así, que no ofende, que no hiere, un evangelio popular. Pero hay muchos creyentes en muchas iglesias de México que jamás han oído el verdadero evangelio, que es el Evangelio del Reino. Y Dios quiere que este evangelio sea predicado, ¿dónde? En todo el mundo, como testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Dios quiere manifestar su poder a través de milagros, maravillas. Estas son las señales del reino, y estas señales seguirán a los que creyeren. Lucas 16, ¿en mi nombre qué? Esa es una señal del reino. En mi nombre habrán nuevas lenguas, esa es otra señal del reino. En mi nombre, cuando llegue esto a ocurrir, beberán cosa mortífera y no les dañará. En mi nombre tomarán serpiente. Aquí las serpientes no son literales, son figuras espirituales de los demonios. Los tomarán, los apresarán. Por último dice, y los pondrán sus manos sobre los enfermos, y ahí están las manifestaciones del reino. Dios quiere manifestar su reino sanando, liberando, impartiendo poder a su pueblo sobre las serpientes, o sea, los demonios. Dios quiere que tengamos tal grado de poder y de autoridad que nada ni nadie nos puede hacer daño. Miren, hermanos, yo soy prueba viviente de que lo que estoy diciendo es la verdad. Como dijo el pastor, yo no solo voy a predicar a los estadios, aunque lo hago, grandes campañas, como él mencionó, Jaime Murel cantó en algunos de los servicios que yo tuve en varias ocasiones. Danilo Montero también, y otros muchos cantantes famosos me han acompañado. Hemos ministrado juntos, pero también voy a los pueblos indígenas por allá en las cordilleras a predicarle a grupos minúsculos de gente analfabeta que ni siquiera puede hablar el idioma castellano. Yo he predicado entre los zapotecos y entre los mixtecos aquí en Oaxaca. Yo me meto allá a aldeas remotas en Guatemala, en las selvas del Petén, en el altiplano donde viven los quichés, los quechís, los sutuiles, los mames, los cachiqueles. Me voy allá. A veces me toca andar, subir cerros a pie. A los 72 años de edad, hermanos. Comer lo que ellos me ofrezcan, que no es muy apetitoso a veces. A veces ni pregunto qué me están sirviendo, porque tal vez me daría hasta asco comerlo. Porque a veces le sirven a uno iguana. Parece que es gallina, pero podría ser algún buitre que cazaron por ahí. ¿Qué sabe uno? Pero por amor a las almas,
llevo el evangelio del reino a aquellos lugares y se ha levantado una iglesia, pero acabo de estar hace un mes en una región de Guatemala, en la cumbre, en el tope de un cerro, en lugar exacto donde los brujos tenían sus altares. Allí hay una iglesia cristiana evangélica que ha tenido que ser extendida 2 veces para darle cabida a la multitud de personas de raza quiché que vienen a buscar a Dios con todo el corazón. Dios está haciendo grandes maravillas y milagros, y no solo los quiere hacer en esos lugares, sino los quiere hacer ¿dónde? Aquí, por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Queremos ver el reino de Dios en acción? ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que Cristo recomendó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Pero para que el reino de Dios pueda venir y pueda obrar en medio de nosotros, tenemos que atender a la orden que Cristo impartió. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, también ¿dónde? Aquí en esta tierra. Usted y yo somos puro lodo. Dios hizo al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. Usted y Dios somos tierra. ¿Y dónde tiene que manifestarse el reino de Dios? En nosotros. Pero para que eso ocurra, tenemos que hacer la voluntad de Dios y dejar de hacer nuestra propia voluntad. Tenemos que renunciar a la voluntad del hombre para hacer la voluntad de Dios. Entonces el campo queda libre y listo para que Dios manifieste su reino. ¿Cuántos todavía quieren que el reino de Dios se manifieste? Mire, varios aquí esta noche fueron liberados y otros que necesitaban ser liberados no fueron liberados. ¿Y saben por qué? Porque ustedes no han rendido su voluntad a Dios. No han renunciado al derecho humano que tienen de vivir conforme a su propia voluntad. Renuncien a esa voluntad férrea que ustedes tienen. Renuncien a su rebeldía, a su soberbia y determinen hacer la voluntad de Dios, y Dios se va a manifestar en ustedes como ustedes no se pueden imaginar. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? ¿A morir a sí mismos? Varios no levantan la mano porque quieren seguir vivitos y coleando. Te reprendo, hombre viejo. No por las canas y las arrugas. Hay jóvenes que tienen hombre viejo, igual que viejos que tienen hombre viejo. Tenemos que morir a nosotros mismos para que Dios se manifieste en nosotros. Esta noche Dios llama a la entrega personal, a la consagración, a la rendición.